Predicación se llama El poder para vencer. Primera de Juan 5:4. Dice la palabra de esta manera: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Empecé a buscar ciertos conceptos de la palabra y en diccionarios seculares, y comencé a buscar lo que es el significado, que es vientre. Vientre es el lugar del cuerpo donde el feto permanece hasta el momento del alumbramiento. Busqué también la palabra semilla. El significado de semilla es el grano contenido en el interior del fruto y que es puesto en las condiciones adecuadas, germinan y dan origen a una planta nueva. Tenemos el vientre, el lugar donde se desarrolla un feto para el día del alumbramiento, cuando ya todo está listo, completado para que nazca la criatura. Asimismo, también es el vientre espiritual que se prepara en un tiempo determinado puesto por Dios en nuestras vidas, para que cuando llegue el tiempo de que el propósito y el alumbramiento de lo que Dios ha dicho sobre tu vida se cumpla. Pero eso tiene un tiempo de desarrollo, pero también tiene un tiempo de cambios y transformaciones. La semilla, cuando es enterrada en la tierra adecuada, la tierra tiene la capacidad y los nutrientes para que esa semilla se abra. Y en el tiempo del rompimiento, que rompe la capa de afuera, les voy a decir algo, eso duele. Y no le duele a la semilla, le duele a los hombres y a las mujeres que venimos del mundo, llenos de capas del mundo, con situaciones del mundo, que cuando llevan a Cristo a nuestras vidas, esas capas tienen que ser quitadas para que el hombre y la mujer de Dios, que ya Dios determinó y que dijo desde el principio de la creación del mundo, se cumpla sobre tu vida. La gente porque yo he soltado palabras sobre mucha gente. Pero usted me dijo que yo me iba a casar con ese hombre. Yo le dije, sí. Yo sé lo que te dije. Pero tú cambiaste para que esa palabra se cumpliera. Tú hiciste lo posible. Tú te dejaste trabajar por Dios. Tú te humillaste delante de Dios. Tú diste los cambios necesarios para que esa palabra se cumpliera. No, profeta. Entonces hay una libertad para escoger, y tú escogiste lo que quisiste, pero no escogiste lo que Dios estaba hablando, lo que Dios, porque somos sordos para oír la palabra de Dios. Oímos lo que nos conviene. Mientras yo estaba ayer tomando esta palabra, el Señor me quebrantaba mucho y me hacía ver tantas cosas. Y el Espíritu Santo me decía: mi pueblo ha tenido profetas en su casa que les han direccionado, pero ellos no han querido escuchar mi voz. Yo me quedé privada. Y no es que me eché a llorar, sino que el Espíritu Santo comenzó a tocar. Y le dije: perdona, Señor. Perdona, Señor, si tu pueblo no te ha escuchado. ¿Por qué no escuchamos? Porque queremos hacer lo que nos da la gana. Por eso que yo hay gente que le digo: no digas que eres cristiano, di que eres del diablo y va mejor. Por el mal testimonio. Y jugamos con la palabra de Dios, jugamos con lo que Dios quiere hacer, jugamos con los ministerios, jugamos con el llamado. Y no estamos entendiendo que Dios en su amor y misericordia está extendiendo. Pero va a llegar un momento en que la justicia de Dios tiene que establecerse sobre tu vida para que todo se trastorne. Porque cuando viene Dios y tiene planes contigo, tú no puedes tener una vida tranquila.
Porque en las cosas de Dios, eso no se trabaja así. Es que estoy tranquilo. A mí la palabra de Dios no me habla de comodidad. La palabra de Dios me habla de accionar. Es que estoy en el proceso de Dios, por eso es que no vengo a la iglesia. Mentiras del diablo. Tú no vienes a la iglesia porque todavía quieres moverte en el pecado del mundo y no quieres dejar, no quieres reconocer delante de Dios que tú tienes un problema. Y es más fácil excusarse diciendo: estoy en un proceso. ¿Cuál es el proceso? Los procesos de Dios. Iglesia, los procesos de Dios. Los procesos de Dios. Wow. Los procesos de Dios es cuando tú te metes con el Señor, a solas con Él. Cuando tú eres obediente a lo que Dios está diciendo. Y toda vez que el Señor quiera, te congregas. Porque ese es un mandato de la palabra de Dios. A escuchar, a ver qué tiene Dios para hablarme en esta mañana. Por eso que el apóstol a veces se molesta. Y tiene razón. Me buscan como amuleto. Cuando llega gente, me buscan para que yo les quite el pecado. Ay, tiene razón, profeta. Y ya yo me cansé de eso. Pues ¿sabes por qué? Porque yo ahora no te voy a sacar el pecado. Te voy a dar tan duro que te voy a hacer que ni siquiera sepas dónde estás parado. ¿Sabe por qué? Porque aquí hay gente que ya no necesitan una sobadita. Aquí necesitan que Dios les mueva el piso y que comience a acontecer en su vida, a consecuencia del llamado de Dios, todo lo que tiene que hacer. Que se vean que no tienen escapatoria, porque es Dios el que los tiene en ese proceso. Es Dios que los está llamando a consecuencia de lo que Él ha puesto en tu vida. Y todavía se preguntan: ¿qué tengo que hacer? ¿Qué estoy haciendo mal? Muy simple. Estás dando la espalda a lo que Dios está diciendo. Estás dando la espalda. No estás poniendo en alta estima lo que el Señor te está entregando, porque es de bendición, es de gozo servirle a Dios. Qué hermoso cuando Dios te pone nombre, cuando Él te llama y te escogió para algo. Nadie en ningún lugar de la palabra me dice que cuando Dios me llama, ya yo sé todo lo que tengo que hacer. Mentira. Lo que va a determinar el llamado de tu vida, el proceso de tu vida, es cuán determinado tú estés en caminar y confiar en la palabra de Dios. Eso se llama fe. Eso no tiene otro nombre. Fíjense ustedes, ¿qué cosa es nacido de Dios? Y todos decimos: somos nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas nuevas. Ay, qué bello versículo de la palabra. Eso me lo repiten a cada rato. Si Dios hace cosas nuevas, si Dios perdonó tu pecado, si tú ya te lo repites porque ya lo conoces, entonces explícame por qué esa palabra no tiene esencia en tu vida. ¿Por qué vives del pecado? ¿Por qué estás lleno de amargura? ¿Por qué no reconoces delante de Dios lo que tienes que reconocer? ¿Por qué todavía sigues sumergido en el pecado que te ha hecho perder la intimidad con Dios? Entonces, ¿de qué sirve que me digas esa palabra cuando desconoces la eficacia de esa palabra? Y eso solamente me está indicando que no tienes intimidad con Dios, que no conoces la palabra. Porque es necesario conocer la palabra de Dios, porque cuando tú la lees y la conoces, conoces al Dios a la cual tú estás sirviendo. Hello, sigo. Está muy profunda. Por eso estás esta mañana aquí, porque necesitas escucharla. ¿Y sabe qué es tremendo? Que justamente Dios en esta mañana me trajo gente que tiene llamado de Dios, pero le sirven más al diablo que le sirven al mundo. Viven en sus conflictos, en sus limitaciones, en sus situaciones, pero no le están dando la oportunidad a Dios, porque no le están creyendo de decirle: Señor, aquí estoy, mira, estoy metido hasta el barro.
dime lo que tengo que hacer, pero quiébrame de una vez. Los profetas siempre te van a llevar a una realidad espiritual. Los profetas que soben no es profeta, porque el profeta no es amigo de nadie. El profeta tiene que entrar en el proceso del fuego del Espíritu Santo. Un profeta no puede manipular la palabra. Un profeta tiene que tener un corazón limpio. Un profeta tiene que ser libre de muchas cosas. Pero sobre todo, tiene que vivir una vida de santidad. Que lo que él es aquí, allá y en todos lados. Que él sabe que le va a fallar a Dios, pero en medio de su debilidad dice: Señor, hazte fuerte. Porque eso es un tiempo en que ya Dios procesa a los profetas. Mire, los que tienen llamado aquí a ser intercesores proféticos y los que tienen llamado a ser profetas, mire, prepárese. Prepárese. Ayer, escuchando el audio de Brigitte, me daba risa, porque Elías era terrible. Menos mal que lo dice la palabra. Menos mal que lo dice la palabra, no lo digo yo. Por eso que la semana pasada, cuando el siervo se fue con él, porque él no veía nada. Los siervos jamás van a ver nada. Los siervos te van a parar en el propósito de Dios. Te va a parar. Pero ¿sabe qué? Cuando deja el siervo no se quejó. ¿Y sabe por qué? Porque dice: con este profeta loco, lo persigue, lo quieren matar. Todo es voy a utilizar lo que dice la gente en el mundo. Todo es una angustia, todo es una corredera. No podemos estar tranquilos. Cuando de repente uno está tranquilo, el profeta viene: tengo que ver. ¿Y qué es lo que tengo que ver? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Cómo me tengo que mover? Eso lo hacen los siervos. Y entran en una lucha. Por eso es que hay que dejarlos en el camino. Hay que dejarlos en el camino, porque no sirven para nada. Por eso es que cuando entra Eliseo entró como un siervo. Pero cuando dije: perro, con este hombre tengo que andar a trote. No, esto es. Por eso es que yo siempre digo que servirle a Dios es una aventura. Porque yo no concibo que las cosas de Dios sean monótonas. Hoy llego al culto, me siento, le digo buenos días a la gente, adoro, levanto las manos, me siento, escucho a la profeta que no me gusta mucho y al apóstol que habla muy largo. Y bueno, esa es mi rutina los domingos. Ese Dios no es el mío. El que yo predico es un Dios que transforma, que cambia y es de acción. Por eso que yo le dije a Dios, eso tiene años, yo no era ni pastora y Dios me estaba llamando. Pero yo le dije a Dios: si me vas a dar la iglesia, dámela diferente a todas las demás. Yo no sabía ni dónde me estaba metiendo. Pero yo le decía: quiero ser diferente. Prepárate. Cuando tú le dices a Dios: quiero ser diferente, se te va a levantar Goliat, se te va a levantar el faraón, se te va a levantar la serpiente, se te va a levantar el que tiene que levantarse. ¿Y sabe por qué? Porque es necesario para tu proceso. Y la semana pasada yo le decía a mi discípula, yo le decía algo hermoso. Yo le digo: acabo de descubrir, y esto es tremendo, y yo me río, que Dios contrató a Satanás para que a través de él seamos procesados y entendidos que hay un Dios mayor que todas las cosas. Y hay gente que le da más importancia al diablo. Te tienes que enfrentar a Leviatán, te tienes que enfrentar con Jezabel, con Absalón, y le tienes miedo a eso. ¿Por qué le tienes miedo? Si pasas por ahí es porque tienes que aprender los movimientos de esos demonios, para que aprendas a ver cómo se atacan. Porque Dios no te va a quitar del proceso. ¿Quién te dijo a ti? Yo le digo a Dios: mételo, mételo, Señor. La gente habla muy bonito del fuego, del horno, de los jóvenes,
Y la cuarta figura. ¿Sabe lo bonito de todo esto? Que la Biblia no me habla ni me dice en ninguna parte que ese cuarto hombre los sacó del horno. Ahí no dice eso. Era necesario que esos jóvenes entraran en ese horno para que fueran rotas las vestiduras de ese lugar. Esas vestiduras que lo que hacía era parar el fluir de Dios, porque eran hombres genuinos, eran jóvenes, pero estaban vestidos equivocadamente. Por eso la cuarta figura estaba en el horno de fuego para quebrantar, para romper. Y llegó el momento que cuando viene el rompimiento, cuando viene que el Señor saca los ropajes del mundo para poner sus vestiduras reales, la figura en el horno era que se gozaban y disfrutaban y alababan al Señor. Tú no estás exento de pasar, porque el fuego, el horno, lo tienes que vivir cuando tienes llamado de parte de Dios. Y déjenme decirle algo, dejen las excusas baratas. Las excusas no es para este tiempo, porque en este tiempo Dios está formando guerreros de su reino para establecer lo que Él dice que tiene que establecer. Nada haces con llorar. Las lágrimas son lágrimas de cocodrilo. La semana pasada lo dije. El propósito de Dios se va a cumplir, porque se va a cumplir no por tus emociones, no en la condición que tú estás viviendo, sino que la palabra se va a cumplir porque el Señor ya dijo que es ahí donde tú tienes que estar y es ahí donde tienes que llegar. Les voy a decir algo, y lo dije la semana pasada, pero si yo me quedé con 5 personas, ¿por qué me quedé con 5? Porque Dios necesitaba enseñarme que Él era el que me había llamado. Él era el que había puesto el nombre sobre todo nombre en mi vida. Él era el que iba a guiar mi vida. Él era el que iba a sustentar lo que Él había puesto. Era su iglesia. No era hombre que lo iba a sustentar. Era Él con el poder de su mano. Y tuve que aprender a depender de Dios. Por eso que me encanta. Por eso que cuando una vez mi esposo, vamos a vivir por fe, yo tenía la convicción, yo tenía la certeza, yo no dudé, yo no le dije no, pero tuve que pasar el proceso de Dios, la transformación de vivir y depender de Dios. Y el apóstol le dice, cónchale, la iglesia. Y sabe que es tremendo, y eso lo tengo que decir. Todos ustedes son ricos en Cristo Jesús. Pero cuando me voy a la parte natural, real, ¿cuántos de ustedes tienen un trabajo, un salario de $1,000? No me levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes diezman y ofrendan para el reino? ¿Cuántos de ustedes cuidan a su apóstol y a su profeta de lo que le falta, de sus necesidades? Eso es obligación de ustedes. ¿Sabe qué? Puedo contar con el dedo de mi mano, o sea, tengo 5 dedos y le voy a decir, me sobran dedos de la mano, de verdaderamente gente que está cuidando el propósito de Dios. Como yo no puse mi mirada en el hombre, es Dios el que sustenta mi casa, es Dios el que sustenta mi vida. Por eso Él sabe de qué tengo necesidad. Mientras tú peleas las luchas en tu casa, mientras tú peleas tu limitación y tu miseria, el Señor me hace entrar en los tesoros del reino. ¿Para qué? Para que haya abundancia en mi casa, para que vea la mano de Dios poderosamente, porque lo que es imposible para mí, Dios lo hace posible para Él, porque en Él todo es posible para el que cree. Mientras tú peleas la miseria, Dios quiere enseñarte la abundancia, pero estás acostumbrado a vivir en la limitación, que lo que estás entendiendo es que el pastor lo que quiere es dinero, y estás equivocado. ¿Y sabe por qué Dios me da esta iglesia ahorita? Porque eso se acabó. ¿Sabe por qué te la da así? Porque la palabra que confesaste, esta iglesia hasta el sol de hoy la sustenta Dios.
Y se lo voy a decir a cada uno de ustedes. Saquen la cuenta de cuántos diezman, de cuántos ofrendan y cuántos de verdad se apoyan al apóstol con el alquiler de esta iglesia. ¿Usted cree que yo no los conozco? Que yo no sé quiénes son los que diezman y quiénes son los que ofrendan. Si aquí tengo 80 personas, 10 son los que diezman y están pendientes. Las demás. Por eso es que yo hoy me levanté así. Porque le voy a decir una cosa: si usted no ofrenda, si usted no diezma, usted no cuida la casa del Señor, usted tiene falta de respeto, me da derecho legal a que yo haga lo que tenga que hacer con usted. Porque usted no está cumpliendo los mandatos de Dios. Y le voy a decir algo: yo jamás he diezmado por amor, jamás. A mí me soltaron una sola vez y lo conseguí en la Biblia y leí que tenía que diezmar. Le pregunté a un anciano de la iglesia cómo era eso. Él me dio una explicación. Pero como yo soy tan práctica, yo llegué y le dije al anciano: dígame cuánto es. Es el 10%. Entendí que tenía que diezmar. ¿Y sabe qué? Llegué a la casa y le dije a mi esposo: te voy a decir algo. La Biblia dice que tengo que diezmar. Y el apóstol comienza teológicamente a explicarme. Y yo le digo: no. Yo me voy a tomar el reto, yo voy a diezmar el 20%. ¿Y sabe qué? El apóstol se molestó conmigo. Yo se lo dije a un anciano de la iglesia que fue el que me enseñó. Y se molestó conmigo. ¿Pero por qué te tienes que molestar si le quiero dar más a Dios? ¿Qué tremendo es esto? El diablo parando la bendición. Yo tengo que saber cuándo es Dios hablándome y cuándo es el hombre y cuándo es el diablo. Y le voy a decir algo: entré en pactos con Dios, entré en desafíos financieros cuando no tenía nada. Por eso Dios, mire qué bonito. Ustedes siempre han escuchado al apóstol que no tenía ni zapatos, que vivía en un rancho. Mucha gente lo ha visto porque le ha mostrado la foto. Pero yo no puedo decir eso. A mí Dios me sacó de la riqueza. Mire qué tremendo es esto. A mí Dios me sacó de la riqueza para enseñarme a ver la mano gloriosa de Él. Y es más difícil que un rico se acostumbre a vivir en una situación que el pobre que va creciendo. Por eso me gozo y lo disfruto. ¿Y sabe por qué? Porque Dios me bajó de las riquezas humanas para llevarme a las riquezas de su reino, que es otra cosa. Por eso mi sistema financiero no es de este mundo. Mi sistema financiero es del reino de los cielos, porque soy una mujer de pacto, soy una mujer que le cree a Dios, soy una mujer que aún por nada y no teniendo nada, Dios ha suplido mis necesidades, Dios me ha dado lo que necesito y va a seguir bendiciéndome, no porque tú me des, no porque tú vives en tu miseria, en tu limitación, sino porque Dios ve mi corazón y yo no pertenezco a la miseria y a limitaciones del mundo y de tu vida. Yo pertenezco en aquel que me llamó, que me dijo que Él iba a suplir todas mis necesidades. Mire, si usted no está entendiendo esta predicación de hoy, les recomiendo que se arrepientan, busquen a Cristo nuevamente y empiecen como bebé recién nacido. La gente no está entendiendo que cuando tú te mueves en el no hay, no tengo y no puedo, ese es el sistema del mundo. Búsquenme en la palabra de Dios donde un versículo bíblico me habla y me dice que Dios es un Dios de limitaciones. Búsquenme un versículo bíblico donde diga que Dios es un Dios de pobreza. Todas esas situaciones la provoca tu corazón y la actitud de no creerle en la palabra de Dios. Por eso yo llegué y dije: no voy a soltar más palabras de financieras para nadie. Primero mueve la mano, primero mueve tu mano para Dios. Y usted va a decir: ay, profeta, usted sí que. Si tú estás en tu limitación, en tu escasez y en tu ruina, y el que no tengas que comer, eso es problema tuyo. Eso es problema tuyo, porque es tu corazón. Le voy a decir algo para los que vienen de Guarena. Miren, de Guarena a Guatire no es nada. Cuando Dios me llamó,
me llamó a congregarme en el cementerio y vivía en Guatire. De aquí al cementerio es un trayecto largo, ¿verdad? Le voy a decir algo. A veces no teníamos ni gasolina en el carro, pero Dios suplía para que fuéramos el domingo a la iglesia. A veces no teníamos y le orábamos a Dios porque no teníamos cómo comprar los cauchos, pero Dios siempre se glorificaba y habían hermanos que nos sembraban los cauchos del carro. Había días en el culto, en el domingo, que llegábamos a las 7, bueno, mejor dicho, el culto de las 7, pero llegábamos antes, a las 6 de la mañana. Eso es para los dormilones, para los flojos, para los que no les gusta madrugar. ¿Y sabe qué? Y salíamos a las 10, 11 de la noche de la iglesia. Pregúntame si yo comía, si yo desayunaba. A nadie le importaba eso, pero yo le decía: Señor, tengo hambre, pero no importa, pago el precio. Y aquí, porque el apóstol se tarda un poquito, ya le están dando la crisis de hambre, porque se están muriendo de hambre. Usted todavía no sabe lo que es morirse de hambre. Usted todavía no sabe lo que es morirse de hambre. Entonces, si usted quiere morirse de hambre, cuando yo escuche a alguien decir que tiene hambre y que se está muriendo, Señor, llévalo a ese nivel, al nivel donde se está muriendo de hambre. Lo voy a hacer para que aprendan a no confesar lo que no dice la palabra. Pagué el precio y le doy la gloria a Dios porque lo pagué. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. No me ha faltado nada desde que conozco a Cristo. Pero tuve que romper la estructura del mundo, de la riqueza, de la avaricia, de la codicia, para entrar en el sistema financiero de Dios. Y aprendí a dar a Dios con alegre corazón. Eso se llama dador alegre. Hay niveles del dador alegre. El problema es que cuando entras en el nivel y Dios comienza a subir, hay un nivel. Escuche bien. En el nivel del dador alegre vas a llegar a un nivel que ya no puedes retener. Y muchas veces tienes que entregarlo todo para que Dios te bendiga. Ese es el testimonio que yo siempre doy de la leche. Que lo entregué todo en el momento de mayor crisis en mi vida, con deudas hasta decir basta. Pero yo dije: voy a pasar por encima de todo eso. Voy a pasar por encima de todo eso. Y si Dios me está pidiendo, entré en lucha, sí. Pero la palabra fue: entrégamelo todo, obedece. Ay, Señor, lo que pasa es que tengo necesidad. Si lo doy hoy, no como mañana. Ay, si no van a venir los deudores. Yo tengo el que ya ganó la victoria sobre todos esos demonios. Yo tengo el dueño del oro y la plata, que al que Él quiera, Él se lo da. Dios quiere liberarte de la maldición del pecado. Entrega. Es como yo digo: mire, aquí tengo gente que se les mueve el espíritu de terquedad terrible, el orgullo. Yo dije: no, Señor, no voy a pelear con esa gente. Pelea tú con ellos. Yo no voy a hacer nada. Yo lo que voy a hacer es la oración para que sigas haciendo. Ay, profeta, usted sí es cruel. No, es necesario que pases en el proceso. En estos días le dije a uno de mis pastores: yo lo que estoy es cuidando tu semilla. Porque yo sé lo que es sembrar en mala tierra. Yo sé lo que es sembrar en mala tierra. Pero tuve que aprender, en medio de sembrar en mala tierra, tuve que aprender cómo sembrar en buena tierra. Por eso es que la gente no entiende. Es que Dios me dijo:
Hay gente que está en maldición y van a seguir yendo en maldición hasta que entiendan que Dios los está llamando. Y ese proceso no es el diablo, ese es Dios que te está pasando por el desierto. ¿Qué cosa es nacida de Dios? Juan 3, 6, 7 y 8. Lo que es nacido de la carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, el Espíritu es. No te maravilles de que te dije, o es necesario nacer de nuevo. Y el viento sopla de donde quiera y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde van. Así es todo aquello que es nacido del Espíritu. La frase nacer de nuevo es traducido en el griego como genetén anatón, que significa nacido de arriba, donde la palabra arriba está puesta por Dios. Por eso siempre les digo, miren para arriba, no para abajo. Abajo vas a conseguir lo que se mueve aquí. Vas a conseguir los problemas, los conflictos de la gente, los demonios que quieren manipularte, que te quieren llevar, que quieren robarte el vigor, la vida, todo eso. Porque Dios, quien está arriba, en otras palabras, nacido de arriba significa nacido de Dios, que es el que está arriba. Nosotros siempre decimos, nueva criatura somos en Cristo Jesús. Y esto es tremendo, porque nosotros tenemos un primer nacimiento, y el primer nacimiento viene de hombre y mujer. Por lo tanto, si venimos de un nacimiento hombre y mujer, tenemos lo que se mueve desde el principio de Adán y Eva en su caída. Tenemos lo nacido de la carne, lo que al mundo le gusta y a mucha gente también. La gente le gusta la mentira, el engaño, la intriga, los celos, el robar, la codicia, la avaricia. Eso es nacido de la carne, de la caída de Adán y Eva. Pero cuando estamos en nuestro segundo nacimiento, que es cuando tú recibes a Cristo como tu único y suficiente Salvador, tú dejas y tienes, porque tú usas los sentidos. La manera que yo me comunico con mi padre y mi madre para tener una afinidad, una comunión, es a través de los sentidos. Pero esos sentidos están bajo el dominio de la carne. Pero cuando nosotros llegamos a Cristo Jesús, usted tiene que entender que Dios se va a mover en los sentidos que ya Él te entregó, pero ya espiritualmente, ya no puede ser igual. Entonces la pregunta, y a veces me lo dicen, es que tiene que entenderme. ¿Qué te voy a entender? Que el pecado está contigo. Yo no quiero tu pecado. Yo te lo digo y me libero de eso. Eso es problema tuyo. Tú verás qué vas a hacer con tu pecado. Porque si tú tienes años en el Señor, si tú tienes años y tú me reciclas el mismo pecado 20 años, es muy sencillo. Todavía no has querido entregarle eso a Dios porque te gusta. Porque te gusta la conmiseración. Porque te gusta que te den, que dar lástima. Te gusta que la gente esté pobrecita de ti. Cuando viene la profeta y te suelta una palabra, vienen los consoladores del diablo. Esa palabra es muy dura para ti. Es que la profeta no entiende el proceso. Estás pasando cosas difíciles. Tu padre está enfermo, tu madre se murió. Perdiste todo. Es que la profeta no te entiende. No, el que no está entendiendo eres tú. Tú eres el consolador del Satanás. Yo tengo la verdad que Cristo me dio, la libertad para desatarte, para sacarte de ese hueco donde estás sumergida, para salir adelante. Y eso lo da Cristo. Eso lo da Cristo. Dios quiere familias restauradas.
Y muchos se están empeñando en destruirla. ¿Cuántas veces le has pedido perdón a tu esposo por las equivocaciones tuyas? Mujeres, ¿cuántas veces le has pedido perdón? Un día una mujer me acercó hablando mal de su esposo, porque somos expertas en eso, mi madre, pero no dicen nada bueno, todo malo. Pero la palabra, yo llegué, empecé a escucharla, y yo llegué y le dije esto: ¿alguna vez, que no tenía nada que ver con lo que ella me estaba diciendo, alguna vez le has visto las manos a tu esposo? No, profeta, esas manos todas bruscas, ásperas, dañadas. Me encantó cuando ella dijo eso, menospreciando al esposo con las manos. Y yo le digo, vuelvo a hacerte la pregunta: ¿alguna vez has puesto cuidado a las manos de tu esposo? ¿Qué me quiere decir con eso? Muy sencillo, que esas manos que tú acabas de decir que son feas, que son ásperas, que no sirven para nada, Él se las daña para que tú tengas las garras que tú tienes. Mientras Él tiene las manos llenas de heridas y cicatrices, Él quiere que tú las tengas hermosas, postizas de paso, y que te veas bien. Yo no veo las mismas cicatrices que veo en las manos de tu esposo, y tú me estás hablando mal de tu esposo. Así somos nosotros en Cristo Jesús. Dios quiere darnos lo mejor. Dios quiere darnos vestidura. Dios quiere ponernos hermosas, pero estamos empeñados en seguir cargando con la maldición del mundo. Y eso es cuestión de costumbre. Eso es cuestión de cultura. Por eso que en la semana pasada yo agarré a un caballero y yo se lo dije: tú reclamas y tú le dices a tu esposa tantas cosas, la menosprecia. La pregunta que yo en esa parte dice: soy un poquito bendecida. ¿Acaso tú le has dado a tu esposa todo lo que ella demanda para que tú le hagas eso? Ay, ahí no quiere. No, profeta. Entonces, ¿ella alguna vez tuvo un hogar? No. Ella no sabe ser esposa, ella no sabe ser madre, ella no sabe ser hija. Por eso Dios me la puso al lado. Porque le voy a enseñar a ser mujer, la voy a enseñar a ser profesional, le voy a enseñar a servirle a Cristo, le voy a enseñar a ser una apasionada por el Señor, le voy a enseñar a creer en la palabra, la voy a llevar a los niveles que Dios me dice. Y cuando Dios hace eso en tu mujer, tú no vas a saber qué hacer con ella. Ay, me la cambiaron, le lavaron el cerebro. No te la lavaron, sino que Dios la está transformando en lo que Él ya dijo que es ella, para ti, para el llamado y para el ministerio. Una mujer idónea, sabia para gobernar su casa. Una mujer disciplinada, una mujer que le gusta agradar a su esposo y agradar a su casa, mantenerla en armonía. No las arpías que tengo por ahí. No, yo no tengo pena de decir, tengo bastantes arpías. Y los hombres me la cambiaron. No, yo no te la cambié, te la cambió Cristo para ti. Lo que pasa es que estás acostumbrado al nivel de la limitación, la miseria. Pero entonces te toca tu turno. Ahora comienza a ser el sacerdote que Dios dice. Por eso que a mí me encanta, porque tengo algunos hombres que son una bendición. Siempre me recuerdan el versículo de la palabra. Mira cómo se lo ha aprendido. La mujer debe sujetarse a su marido y ella no debe negarse. Eso lo dice la Biblia. Pero es que también la Biblia no te dice que debes tratar a tu esposa como vaso frágil, que aún la vida tuya la tienes que dar por ella. No lo dice. Siempre se les olvida ese versículo. No sé por qué se les olvida. No, Dios tiene que revelarme eso. Y yo, me parece muy bien. Tienes razón en lo que me dice. Pero ahora te zumbo este versículo. ¿Cómo me lo aplicas tú? Tú la tratas como va a ser frágil. ¿Cómo puedo? Si ellas son unas cuaimas. Pero ¿quién formó la cuaima? ¿Quién la formó? Es que yo no puedo hablar
¿Sabe por qué no puedes hablar? Porque hace tiempo que le entregaste el sacerdocio de tu casa, que te corresponde a ti como hombre, y dejaste que ella ocupara tu lugar y que ella hiciera todo por ti. Dios mío, esto es tremendo lo que yo estoy hablando aquí. Y esto no tiene que ver con la predicación, pero bueno, pero ¿sabe qué? Dios está hablando. Tú tienes que ocupar el lugar del sacerdocio, y el sacerdocio no es a punta de golpe, no es a punta de patada, no es a punta de maltrato. Es en la sabiduría de la palabra de Dios, en el sacerdocio impuesto por Dios en amor. Ninguna mujer se le va a sujetar a ningún hombre si la maltrata. Lo que vas a tener que controlar, la vas a controlar, eso es todo. Por eso que el apóstol dice, es que tú la estás enseñando. ¿Enseñando a qué? A tenerla bajo tus pies. Porque la Biblia me dice que no puso a la mujer bajo los pies del hombre para que el hombre no la pisoteara. No la puso en la cabeza para que no se enseñoreara del hombre. La Biblia me dice que la puso al lado del hombre para que fuera la compañera idónea. Eso es lo que me dice la palabra. Cuando yo me pongo en la posición donde Dios me colocó, donde recibo el sacerdocio primeramente de Cristo y después de mi esposo, yo comienzo a sujetarme en la palabra por amor. ¿Y sabe por qué? Porque cuando comienzo a sujetarme a la palabra de Dios, cuando comienzo a sujetarme a la palabra de Dios, Dios comienza a sanar mi corazón. Y cuando Él comienza a sanar mi corazón, puedo ver a mi esposo de otra manera, puedo ver la casa. ¿A quién estamos mintiendo? No le estás mintiendo a Dios, te estás mintiendo a ti mismo. Porque una de las cosas que el ser humano tiene que aprender es a reconocer que tiene defectos y que tiene fallas. Tiene que entender que comete errores. Tiene que entender que su vida no está bien. ¿Sigo? ¿Están entendiendo? Está muy profundo. Por eso es que el apóstol, Dios le dio la esposa idónea que él necesita para la vida y para el llamado y para el propósito. Dios no puede darle al apóstol una mujer estúpida y pendeja que le diga amén a todo y que se ponga a llorar en medio de la crisis. ¿Y qué hago? ¿Qué vamos a hacer? No, porque el proceso que he vivido yo con este hombre, él necesita es una mujer que se cuadre con él y que le eche pierna. ¿Y sabe por qué? Porque fui formada Bueno, como ustedes van a editar, ustedes van a borrar esto. Ayer yo llegué y le dije a una de mis discípulas, bueno, estábamos reunidos ahí, y yo tengo una que es Pepito Preguntón. Pero yo llego y dije estas palabras: oye, de verdad que el apóstol, él siempre dice que por qué le tocó una mujer tan difícil. Y yo digo, lo que pasa es que él no ha visto que él tuvo la unción para domar esta potra. Porque es que de verdad yo era terrible. Yo era terrible. Y la muchacha se reía. Y le digo, es que él no ha visto la unción que Dios le ha dado para que yo tuviera la sujeción necesaria para servirle a Dios. Él puede decir lo que quiera, y a lo mejor algunas mujeres se van a molestar por lo que acabo de decir, pero ¿sabe qué? Cuando Dios tiene planes y propósito, Él va a poner a tu lado la persona que Él ya decidió que va a estar contigo en el propósito. Y para poder ser transformado, para que el propósito se cumpla, tienes que entrar ahí. Y le voy a decir algo, y me gusta cuando el apóstol lo dice. Lo maleteé no sé cuántas veces y sin razón. Lo provoqué
No unas cuantas veces lo provoqué. Provocaba para que él me golpeara y yo llegaba y le decía: el golpe que me vas a dar me va a tumbar, pero con la misma me paro y te doy. Así era yo, malandra y media. ¿Se parece a alguien aquí? No sé, yo tengo todas las mujeres aquí, son santas inmaculadas. Aquí la fuera de orden soy yo. Pero ¿sabe qué? Era necesario que en el proceso de bendición tenía que salir lo que a Dios no le agradaba de mí. Por eso es que Dios permitió tantas cosas. Yo no metía coba con los tamaños, porque mi padre me había enseñado bien. Pero el Señor fue tan bueno conmigo que Él me sacó a los 19 años de la casa de mi padre, porque Él ya tenía planes y propósitos. Ya, papito, ya. Ustedes no tienen idea cómo yo disfruto las cosas del Señor. Ustedes no tienen idea cómo yo disfruto tener una relación libre y sana donde yo puedo hablar muchas cosas con mi, y lo puedo hacer públicamente. Ni tú ni yo andamos amargados. Hello. Disfruto servirle a Dios con mi esposo. Y tenemos más de 30 años. Ey, muchachas, ¿cuál es el secreto? Y yo, ay, mi amor, no me preguntes tanto, porque llegar aquí tiene su precio. Pero tuve que aprender que si yo quería y amaba a Dios, tenía que obedecer y aprender a sujetarme en el amor del Señor. ¿Saben algo? Y voy a resumirlo para que después la apóstol pase. La predicación se llama, no se crean, a mí se me olvidan las cosas, a veces el apóstol me regaña por eso, pero los que me conocen saben que yo soy el poder para vencer. Porque tuve que, a cosas que Dios ha puesto en mi corazón decirlo en esta mañana, pero hay algo que les voy a decir. Cuando Dios pone algo en tu vientre, y lo vemos con Elizabeth, una mujer estéril, anciana, una mujer que ya su vida había pasado en su corazón queriendo tener un hijo y no tenía. Pero llegó el momento en que Dios comienza a ver. Y es tremendo, porque cuando Dios le suelta la palabra a Zacarías, es cuando Dios habla después de 400 años de silencio. Y Dios suelta esta palabra. Dios es experto en hacer cosas en los peores momentos de la humanidad y de tu vida. A Él le fascina eso. ¿Y sabe qué? Después de 400 años de silencio, que no había palabra profética para Israel, el ángel se le presenta a Zacarías. Déjeme decirle algo. Y le suelta una palabra a una mujer, y le da la palabra al esposo, porque no fue a la mujer, fue al esposo. Ella tendrá un hijo marcado, con propósito. Yo me identifico mucho con las mujeres estériles de la casa del Señor, porque dice la palabra que en la casa del Señor no habrá estéril. ¿Y sabe qué?
Cuando tú entiendes esta palabra espiritual, literalmente, en el plano espiritual no hay esterilidad para las que creen en el Señor. Dios me permitió pasar porque Dios le plació. Eso siempre lo digo. Entendí que Dios tuvo misericordia y amor conmigo, y a consecuencia del pacto que Dios hizo con el apóstol, es que Dios le da la hija. No fue por mí, fue por él. Y no porque yo no la deseaba. Es porque él pactó su generación. Es porque él, antes de que yo apareciera, él creyó la palabra. Yo y mi casa te serviré, Señor. Y es cuando él hace el pacto. Le pasó como a Abraham, Isaac. Es ahí donde él pacta su descendencia. ¿Cuántos de ustedes han pactado sus generaciones y literalmente le han entregado su vida y sus hijos al Señor? Y en medio de esa crisis él hace el pacto, pero los resultados médicos decía: mujer estéril, no puede tener hijos. En ese tiempo lloraba, hoy me río, porque el Señor cambió mi lamento en gozo. Él cambió todo en mi vida cuando le creí a Dios. Él cambió tantas cosas en mí. Por eso que el gozo de la presencia de Dios no debe apartarse de mí. Siempre tendré el gozo y la sonrisa del Señor en mi cara, porque yo no le sirvo al mundo, yo le sirvo a Dios. Y cuando tú estás en la presencia de Dios, el gozo de Dios siempre tiene que estar contigo. Y eso es el proceso del precio que uno paga en silencio con Dios. Y cuando Dios, en mi cuarto orándole a Dios, le dije a Dios: hazme entender, Señor, que tú no me vas a dar hijo. Házmelo entender, Señor, pero saca esto que está en mi corazón. Porque tú sabes que es el deseo de tener hijos. Por eso que hay gente que quiere tener hijos y los tienen y son un desastre de padres. Menosprecian lo que Dios les ha entregado. Cuando los hijos son un hermoso tesoro que Dios les da al hombre, a la mujer, a la familia, para que sean una bendición, para que sean de descanso. ¿Y sabe qué? Cuando llega el tiempo, estoy en mi cuarto orando. El Señor trabajó conmigo de una manera tan hermosa, pero tan hermosa, que le daba gracias a Dios por lo que es. Al día siguiente sigo orándole a Dios, porque ya el llantén ya no era llantén, sino era gozo y alegría. Le decía: gracias, Señor. Pero el Espíritu Santo me habla y me dice estas palabras: el día de su cumpleaños le daré lo que tanto me había pedido. Y yo: ¿qué es esto, Señor? El día de su cumpleaños. Yo no le paré, no le entendí. Déjeme decirle que el día que me enteré que en un vientre estéril estaba la promesa de Dios, no era un hijo, no era una hija, no era un hijo, era el pacto, la promesa. Dios mío, Dios, Señor, dales el entendimiento para que puedan ver lo que tienen que ver y entender. En mi vientre yo no llevaba un hijo, yo llevaba un pacto que cambiaría muchas cosas en nuestro llamado, en nuestro ministerio, en nuestra vida como familia, como esposo, para ser padres. Dios mío. Y recuerdo que la noticia me lo dan el día del cumpleaños del apóstol. Qué cuidado tiene Dios con el hombre que Él escogió para cosas grandes. Y fue tremendo. Y algo que tiene Él, lo que Dios nos mande, que esté sano, pero es una bendición para nuestras vidas. Y recuerdo que él comenzó a profetizar sin saber lo que era, porque no sabíamos si era varón o hembra. Y comenzó a profetizar. ¿Cuántos de ustedes comienzan a soltar palabras
de bendición en el fruto que está en el vientre de la mujer que escogiste. Oh my God. Hello. ¿Cuántas de ustedes mujeres han maldecido el fruto que Dios ha puesto en tu vientre? Porque Él tiene planes y propósitos. Y Dios comienza a trabajar en mi vida. Tuve embarazo de alto riesgo. Pasé, usted no tiene ni idea de todo lo que pude haber pasado. Pero cuando Él se enteró, le voy a decir algo. La experiencia que tuve embarazada fue hermosa. Porque yo recuerdo que el día que fui a ver con el eco para ver qué era, porque nosotros le hablábamos mucho a ese pacto. Mire cómo los estoy hablando, a ese pacto. Y yo recuerdo que cuando llegué al consultorio, le dije al pacto: mi amor, no sé si eres varón o hembra, pero hoy quiero verte. Le dije, miren lo que le dije: quiero verte tu carita y tus ojos, pero quiero saber si eres varón o eres hembra. Literalmente le voy a decir esto. Cuando la pediatra, la doctora, me hace el eco, lo primero que hizo ella fue dar un brinco en mi barriga. Y lo primero que ella hizo en la pantalla fue que yo le vi la cara. Y la doctora me dijo: mire, primera vez que me pasa esto, mira, se está riendo, mira cómo abre los ojos. Y yo no podía creer lo que estaba viendo. Y me eché a llorar, porque yo le había dicho a ella que quería verle la cara, quería verla. Y la doctora me decía: pero mira cómo se ríe, mírala, pero ya te está hablando, pero mira eso. Y yo callada, y la doctora hablaba y decía lo que yo le había dicho en secreto. Y ella decía: tu mamá te quiere ver hoy, déjate ver si eres varón o eres hembra. Pero ella se reía en el vientre. Dios mío. Cuando Dios te entrega un pacto, el pacto trae trabajo, sí, trae sacrificio, sí, pero trae gozo, trae alegría y paz a tu corazón. Esto es tremendo. Dios mío, tienen que entender esto. ¿Y sabe qué? Eso que llega el tiempo, yo no me preocupo por mi hija. Aleluya. Ayer le decía a las muchachas: estoy orando a Dios para que en esta iglesia comiencen a llegar los morochos, los trillizos, porque la iglesia se tiene que llenar. No se asusten, hermana. Dios le va a dar lo que les corresponde. Ah, no, tú no te vas a pelar, Alejandra. Eso sí. Esa oración va a ser constante. Pero hay algo que les voy a decir. ¿Sabe por qué? Apóstol, tú eres un hombre de pacto. Por eso es que Dios me quebrantaba tanto ayer en la noche. Porque miraba a la iglesia cómo el enemigo quiso poner la mentira de esterilidad en la congregación. Pero ayer, cuando Dios me hacía ver todo esto, el Espíritu Santo, la esterilidad ya no está. Ya no está. Viene un caudal de almas. Ya está. Esa esterilidad se fue. Por eso es que Dios te da una mujer estéril, para que en el pacto naciera lo que tú le habías pedido a Dios, una hija de pacto. Pero también te dio una mujer espiritual, porque tiene la capacidad de ver lo espiritual, lo estéril, pero tiene la puerta, la bendición de convertir la esterilidad en algo productivo para Dios. Por eso en este lugar se va la esterilidad de la vida, de tu vida, se va la esterilidad, y el caudal de la palabra del pacto
Dios ha dicho se multiplicarán. Porque no hay esterilidad para los que le creemos a la palabra de Dios. Por eso en esta mañana, Mabeli, Dios trabaja con hombres y mujeres de pacto. Pastor Wilby, Dios trabaja con hombres y mujeres de pacto. Elizabeth, Dios trabaja con hombres y mujeres de pacto. Carlos, Dios trabaja con hombres y mujeres de pacto. Cuando uno entiende esto, no hay limitación para lo que creen. Porque el pacto, a donde quiera que vaya, es la señal entre Dios y tú y Él. Ese pacto está en tu frente. Nada ni nadie puede tocarlo. El diablo no tiene autoridad. El diablo no tiene autoridad para atacarte ni robarte lo que es tuyo cuando tú le crees a Dios. No importa. Óiganme algo. Hombres, mujeres de Dios, congregación. Cuando tú le crees a la palabra, no veas la condición de tus hijos ahorita. No veas la condición de tus hijos ahorita. Mira lo que Dios declaró sobre tu generación. Mira lo que hiciste cuando no tenías nada, cuando estabas en crisis, cuando Dios soltó la palabra y la creíste. Camina por eso. Espera el tiempo de Dios, pero no dejes de orar por ellos. Porque la generación que es pactada es eterna para Dios. Él va a cumplir lo que te dijo hasta el final. Solamente cree. Solamente cree lo que Dios está obrando, lo que Dios está haciendo. No veas la condición en esta hora. No veas lo que está pasando. No veas la tormenta. No veas que no tienes nada. Sí tienes una palabra de parte de Dios. Y esa palabra es la que va a hacer que salgas de ese lugar. Esa palabra es la que va a hacer que tus hijos entren en lo que ya Dios determinó para su vida. Oh my God. Por eso no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. En este vientre hay pactos espirituales y tengo que dar a luz a lo nuevo de Dios, porque lo que Dios ha puesto en este vientre no lo puso hombre, no lo puso el mundo, lo puso el de arriba, el que me llamó. Y lo que Él puso en este vientre tiene autoridad para vencer al mundo. Tiene autoridad para vencer el gobierno de esta tierra. El gobierno está para para trastornar, para quitar derechos legales. Lo que hay en un vientre espiritual lleno de la gracia de Dios es para liberar lo que dice la palabra de Dios. Oh, santo. Por eso tenemos que ser mujeres conforme al plan y al propósito de Dios. Lo que ya Dios estableció tiene que dar a luz a lo nuevo de Dios. Tiene que dar a luz a lo nuevo de Dios. Tiene que dar a luz a lo nuevo de Dios. Porque lo que Él ha puesto, la semilla que puso, es la semilla que venció al mundo. Lo vemos en Elizabeth, lo vemos en María. ¿Sabe qué? Elizabeth tenía 6 meses cuando a María se le anuncia el ángel que lo que llevaba en su vientre era de Dios, no venía de hombre, era de Dios. Pero cuando se fue a donde Elizabeth, ¿qué dice la palabra? Oh Señor, la palabra dice que cuando Elizabeth escuchó la voz de María, lo que estaba en su vientre fue lleno del Espíritu Santo. Tuvo un impacto, porque ella llevaba en su vientre el Salvador del mundo, el que había ganado la victoria, la semilla de arriba. Lo que el Padre había puesto era poderoso. Por eso que cuando tú tienes la semilla de pacto, donde quiera que vayas, no hay diablo que se te pueda resistir. No hay potestades, no hay gobierno que pueda venir contra ti.
porque la semilla que Dios ha puesto en tu vida es mayor y es la que venció al mundo. Tienes semillas de propósito, apóstol. Sobre ti hay semillas de propósito, semillas de victoria. No hay derrota. Dios va a cumplir cada palabra que te ha dicho en el transcurso de tus años, de tu vida, porque le has entregado tu vida a Cristo. Por eso, porque le entregaste tus mejores momentos, tus mejores fuerzas. Dios en tu vejez renueva la fuerza, te da juventud, te da años de vida, para que veas el propósito de Dios cumplido. Porque oh, santo Dios, qué palabra tan poderosa. Oh, santo. Eso tienes que entender. Iglesia de Jesucristo, tenemos que ser hombres y mujeres de pactos con Dios. Él es fiel para cumplir lo que Él ha dicho, pero Él ve lo que tú quieres hacer con Él. Muévete en pacto con Dios. Dios siempre va a haber pactos. Dios siempre va a haber generaciones. Dios trabaja con gente de pacto. Seamos fieles a Dios. Seamos perseverantes y constantes. Creamos lo que Dios ha dicho. Y dejemos que el Espíritu Santo haga en nuestras vidas como Él quiere. Padre, en el nombre de Jesús, hoy establezco, Señor, un vientre, Señor, en este lugar para procrear las cosas espirituales, para liberar ministerios, Señor, para liberar llamados, Señor, para sacar a la... Hoy, Señor, establezco en unción de libertad un vientre profético, Señor, donde se establecerá y habrá cambios poderosos, donde se romperá el yugo, la maldición y Samán de Rebequenda. Hoy establezco, Señor, que toda esterilidad se va, que todo lo que no había impedido que el vientre profético se estableciera. Hoy declaro la palabra de Dios y ya no habrá estéril en este lugar, en este ministerio. Se multiplicarán, se llenarán de la gracia de Dios y vendrá la palabra profética cumplida en cada uno de los hombres y mujeres de Dios. No habrá esterilidad. Hoy desato la multiplicación, hoy desato el crecimiento, Señor, y sobreabundará la gracia de Dios, porque lo que Dios ha pactado es eterno y para siempre. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios.